Doctores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su canal Ortodoncia Interactiva 2.0. Este video es cortico porque vamos a ir a la parte práctica ahorita más adelante, simplemente es como para que lo tengan presente, cómo se va a contextualizar. Igual en ese otro video está descrita la misma cantidad de contenido académico que lo van a ver acá. Esto simplemente es como para tener una orientación visual antes de pasar a la práctica. Recuerden que estamos basándonos en literatura actualizada del libro del doctor Uribe, Fundamentos de la Odontología, Ortodoncia Teórica y Clínica, y este artículo de producción académica del 2010 del Journal Clinical Orthodontics. Por favor, cualquier contenido, cualquier duda que tengan, like, suscríbanse y comenten en la caja de comentarios o pónganla en Instagram, que allá les puedo estar resolviendo la duda más brevemente. Este análisis de Thilander lo que busca es analizar esa simetría condilar, analizar cuáles son los planos mandibulares de referencia en longitud y en apertura, determinar cuáles son esos crecimientos anormales óseos, pero por medio de qué? De analizar la normalidad, y también por medio de puntos cefalométricos quiero analizar cuál grado de alteración de crecimiento tengo para así también predecir alteraciones funcionales y hacer tratamientos tempranos. Esto se puede hacer tanto en ortopedia como en ortodoncia, tengámoslo claro. Puntos cefalométricos necesarios: condilion, punto más póstero superior del cóndilo mandibular; mentón, recordemos que en la parte de los videos de cefalometría hablamos que era el punto más inferior de la sínfisis del mentón; gonion, punto más apóstero inferior de ese ángulo mandibular; R1, que es el punto más depresivo del contorno anterior de la rama ascendente en la parte interna de la rama, de la cara interna; y la R2 es la proyección de R1, pero sobre el borde posterior de la rama ascendente. Queremos hacer la medición de longitudes, medición de altura y también de grosor, y mediciones angulares. Tengámoslo acá presente, por favor. Estos son los tres objetivos. Si se dan cuenta, la tabla nos trata de analizar. ¿Cómo lo queremos? Lo vamos a hacer por medio de la práctica. Entonces, aquí va la práctica y nos vemos en un ratico. Voy a mostrarles lo que yo hice. Yo simplemente cogí mi radiografía, hice un pequeño trazo de las estructuras dentales, de la rama ascendente y de cómo están esos procesos óseos. ¿Por qué, doctores? Porque miren que yo solamente, sin tomar ninguna medida, ya soy capaz de decir, ok, este paciente tiene patrón de masticación o una orientación masticatoria. Ya lo vamos a ver con ortopedia en videos más posteriores. Tiene una orientación masticatoria hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque tiene una rama ascendente y un cuerpo mandibular más grueso del lado derecho que del lado izquierdo. Del lado izquierdo tiene una elongación mandibular. Eso quiere decir que este cóndilo en la articulación se está desplazando un poco más, y el paciente tiene acá un patrón de masticación del lado derecho. Entonces, se dan cuenta, solamente dibujando ya soy capaz de poder analizar cómo está pasando o qué está pasando en este caso en el paciente. ¿Listo? Entonces los invito a que por favor compartan y vean el video. ¿Listo? ¿Qué necesitamos como requisitos para construcción de este análisis o para la realización de este análisis? Necesitamos unos puntos cefalométricos necesarios. Condilion, ya lo habíamos hablado en el anterior video, es el punto más póstero superior del cóndilo mandibular. Mentón, que es pues, es el punto de más anterior inferior de la sínfisis del mentón. Acá simplemente, pues como no tenemos la sínfisis del mentón vista como una radiografía de perfil, pues la vamos a poner en la mitad de esa parte mandibular. Gonion, que es la porción más anterior inferior de la rama mandibular. R1 y R2, que R1 es el contorno más depresivo de esa parte anterior de la rama ascendente en la parte interna, y R2 es la proyección de R1 en una horizontal verdadera. ¿Listo? ¿Qué me favorece construir esto? Yo poder construir y medir la altura de la rama, el grosor de la rama, y analizar cómo están esas aperturas, esas flexiones, ya sea condilias o mandibulares. Entonces, comencemos.
Entonces, doctores, ya sabemos, vamos a construir primero mis tangentes a de las ramas ascendentes para poder realizar la construcción de gonion y de condilion. Entonces vamos a hacerlo bilateralmente, ¿cierto? Acá mi punto menton, recuerden, entonces este paciente no tiene desvío. Vamos a realizar rápidamente el borrado de este trazo. La tangente por acá también, y parte más superior de ese cóndilo, parte más superior de ese cóndilo. Listo, doctores. Ahora voy a hacer la proyección de esos ángulos, de esas bisectrices. Entonces proyecto la primera bisectriz, proyecto mi segunda bisectriz, la tercera. Uy, espérense un momento que aquí está así, se me desfacheta un poquito por la parte táctil. Parte 3, la parte 4. Listo. Y aquí ya tenemos la construcción de los puntos requisitos para analizar la construcción de Tillander. Entonces ahora lo que voy a hacer es juntar los puntos. Voy a juntar estos puntos y voy a realizar cierto tipo de mediciones. ¿Listo? Entonces para esas construcciones lo que voy a hacer es... me faltó R1 y R2. Lo hacemos de una vez. R1. Proyectamos. R2 y R1. Proyectamos. Y R2. Ahorita los vamos a volver a trazar esas líneas, pero ya se van a dar cuenta que van a ser más precisas. Estas eran para encontrar los puntos cefalométricos. Voy a juntar las líneas para hacer unas medidas lineales, y ahorita les muestro cuáles son las angulares. Entonces lo primero que voy a hacer es la longitud de condilion con menton. Hacer el trazado de condilion menton. Este me va a determinar mucho cómo es ese patrón de crecimiento, y también si tiene alguna alteración de simetría. Recordemos que hasta 3-4 milímetros, digamos que podríamos considerarlo una norma de asimetría, una simetría pues relativamente proporcional. Ya cuando son más, ya tendría que estar hablando de una alteración morfológica importante. ¿Listo? Vamos a medir acá. 139. Y ahora acá. 141. Listo. Vamos con la segunda medición de condilion a gonion. Entonces trazamos una línea de punto a punto. ¿Cierto? Y decimos, acá me está midiendo 65, 64. Acá me está midiendo 64 también. Listo. Ya tenemos dos mediciones. Vamos ahora con la tercera, que es de gonion a menton. Si dan cuenta, va quedando un triángulo en la medición de este casito. ¿Listo? Un momento, vamos a repetir ese para que me quede bien posicionado sobre el menton. Va mucho mejor. Entonces tengo 79. Vamos a ver acá cuánto hay. Miren que acá ya se empieza a ver disminuido.
acá hay 76. Como les digo, está dentro de la norma proporcional todavía, pues puedo decir que hay, o sea, que hay una pequeña simetría, pero pues es una variación natural biológica del caso. Acá en este caso tengo 26, estoy viendo el grosor, y acá tengo 23. Imagínense. Ya esa, si ven que ese análisis visual inicial ya se empieza a ver materializado. Entonces la longitud, yo puedo decir y empezar a centrar los datos en que el paciente tiene una alteración, ¿cierto? Que ya, además de visual, es medida con ciertos parámetros de referencia, unos puntos anatómicos, y que tanto en longitud mandibular como en altura, ¿cierto? Tengo ciertos cambios. Entonces en altura tengo una proporcionalidad, pero lo que se refiere a longitudes diagonales u horizontales ya tengo alteración. Una vez, doctores, hayamos colocado los diagnósticos y las mediciones que vimos más adelante, las colocamos en esta tabla, colocamos los valores que ya teníamos de ese ejemplo y realizamos nuestro respectivo análisis. Entonces realizamos nuestro respectivo análisis y miramos si hay simetría o hay asimetría. Lo podemos hacer por medio de alguna fórmula si queremos analizar la diferencia, o podemos, pues para que no sea todo numérico, empezar y decir acá, ok, tengo 2 milímetros de diferencia, veo asimetría, no, yo lo veo bien, listo. 64, lo vemos bien, bueno, sí, listo, en mi criterio clínico veo que no hay alguna alteración funcional, tampoco una alteración tamaño, simplemente es una numérica pues de diferencia y puede ser hasta también una pequeña distorsión de la radiografía. Tengo 3 milímetros de diferencia, los paso y acá 3 milímetros de referencia, pero esto sí acá yo lo puedo ir identificando con que mi paciente, lo que estábamos diciendo, que tenía una preferencia masticatoria del lado derecha, entonces voy a hacer una orientación masticatoria hacia el lado izquierdo, pero lo puedo ir comentando en mi diagnóstico. Respecto a la altura, decíamos que no tengo alteraciones funcionales, tengo todo en la norma, y mi ángulo condilio, pues el patrón de crecimiento está funcional de este lado y también está asociado a que mi ángulo goniaco también no tiene alteración. Entonces, si se dan cuenta, puedo realizar este respectivo análisis rápidamente y determinar Thielander tengo una normalidad adecuada. No se les olvide, las referencias que tenemos acá bibliográficas fueron las siguientes. Por si tienen alguna duda, puedan acceder a este contenido de autor. Cualquier duda, nos vemos en la caja de comentarios. Chao, chao.